Dios es nuestro maestro, Él nos enseña, Él nos capacita, Él nos guía, Él nos instruye. Por ello vale la pena seguir siendo instruidas en la mesa del Maestro, que es nuestro amado Espíritu Santo. Vamos a retomar un poquito lo de la clase pasada para ir hilvanando esta serie de estudios en relación a la renovación y transformación del Espíritu Santo. Hablábamos la vez pasada de José, de Daniel, de Felipe, del poder de la revelación y el poder del Espíritu Santo ejecutado para poder cumplir el propósito en ellos. Y pudimos ver la gloria del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, como usó poderosamente a sus siervos. Y hoy no es la excepción, hoy quiere usarte a ti, tal cual usó a José, a Daniel, a Felipe, y etcétera, etcétera, todos sus siervos, tomando en cuenta que el Espíritu Santo Dios es el que nos da poder, trayendo a memoria lo de Hechos 1:8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo de Dios haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, porque el Espíritu Santo de Dios, según San Juan 16:13, es el que nos guía a toda verdad. Así que tomando en cuenta el poder que Él nos da y la capacitación, la sabiduría, el entendimiento y la revelación, podemos continuar con nuestro estudio, el poder ver que no solo da poder, sino da revelación. Y la revelación nos lleva a la transformación y luego nos lleva a la consolación. Y luego ya vamos a ir viendo más eh, amplio este estudio de las facetas que el Espíritu Santo de Dios trabaja en nosotros. El poder, la revelación es tan importante porque entonces podemos llegar a la renovación y transformación y así poder sentir la consolación que necesitamos muchas veces cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos tristes, cuando estamos pasando las turbulencias difíciles. Entonces, Dios es un Dios de milagros y Él opera milagros a través de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo de Dios es el que capacita a todas las personas para vivir en santidad. Por ello es de que es importante que la iglesia de estos tiempos anhele la presencia del Espíritu Santo y nosotros como individuos, como personas, como hijas de Dios, debemos de anhelar a la persona del Espíritu Santo porque Él es el que nos santifica, el que nos lleva a vivir en una vida de integridad, de rectitud y de santidad. Porque la carne nos quiere dominar muchas veces y ya sabemos que la carne para nada edifica, sino que destruye. Pleitos, contiendas, celos, enemistades, y eso van amalgamados con todo el mundo y el mismo enemigo, pero los que procuramos con diligencia vivir en el Espíritu, debemos de vivir Gálatas 5, de los frutos del Espíritu Santo, y vale la pena que usted anote esta cita y luego la pueda escudriñar usted en su casita, que ya lo hemos visto, Gálatas 5, 22 y 23. Y nuestra vida debe de ser como un árbol plantado junto a las corrientes para que así demos nosotros fruto. Así nuestra vida debe de estar amalgamada con el Espíritu Santo de Dios para que nosotras podamos dar frutos de arrepentimiento. Y para el ejemplo de la renovación y transformación de este tema el día de hoy, quiero hablarles de dos personas, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, personas que fueron en su tiempo caminando con Jesús, pero sin la llenura del Espíritu Santo. El apóstol Pedro, cuando caminó con Jesús, por ejemplo, en San Juan 18:10 o en Lucas 22:50, y le voy a pedir favor a Evelincita, vamos a leer lo que el apóstol Pedro, sin el Espíritu Santo, un varón
iracundo, decidido, pero sin pensar, sin sabiduría, sin meditar lo que hacía, de tal manera que le cortó la oreja a Malco, dice la palabra de Dios, y el Señor Jesús vino con cuanto amor y le volvió a poner la oreja a este varón de Dios. Vamos, Evelincita, y vamos a ver el carácter un poquito, pinceladas, porque ya hemos tenido estos estudios, pero vamos a ver pinceladas del carácter de Pedro y el carácter de Pablo antes del Espíritu Santo y luego después del Espíritu Santo que está morando en el corazón y aplicándolo a nuestra vida. Vamos, Evelincita, por San favor. Juan, San Juan 18:10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Sí, y usted puede seguir leyendo la historia, porque de igual manera también está en San Lucas 22:50. Y puede seguir leyendo la historia que Pedro era un varón temperamental, donde no meditaba lo que hacía, se dejaba ir por sus impulsos. A diferencia, oiga usted, cuando ya vino la presencia del Espíritu Santo de Dios, antes, sin el Espíritu Santo, Pedro era temeroso, era inseguro, de tal manera que negó 3 veces a nuestro Señor Jesucristo, tal vez lo recuerdan ustedes, y ya lleno del poder del Espíritu Santo, fue algo sorprendente porque, ¿sabe? Lo narra la palabra de Dios en el libro de Hechos 2, 14 y 41 y lo vamos a ver para que tengamos una idea de cómo era la actitud después de antes, cuando no estaba el Espíritu Santo en él, negó al Señor Jesús 3 veces antes que cantara al gallo, pero luego ya vamos a ver cómo actuó cuando ya estaba lleno del Espíritu Santo. Vamos, Evelincita. Hechos 2:14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Y el otro versículo cuál era? Sí, 37-41. Del 37 al 41. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Wow, qué interesante. Miren la actitud del apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo. Les dijo en una corta prédica lo que tenían que hacer y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Saben algo? El enemigo de las almas, oiga, y esto quiero que lo anoten en lo más profundo de su ser. El enemigo de las almas le teme a 4 tipos de personas. Número 1, a las que están llenas del Espíritu Santo. Por ello es de que el apóstol Pedro, en este caso, les dijo que sean llenos del Espíritu Santo. Número 1, las personas que están llenas del Espíritu Santo. Número 2, a las personas humildes de corazón, porque el enemigo mismo, su esencia, es el orgullo. Por ello es de que la palabra de Dios mira de lejos a los orgullosos, así dice Santiago 4:6, mas a los humildes los mira de cerca. Por ello es necesario que para nosotras, en nuestra transformación, anhelemos tener la humildad de Jesús. Cuando tenemos el anhelo de ser humildes como Jesús, entonces
peleamos esa batalla de fe y tenemos la victoria. Por ello Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. A la otra clase de personas que el enemigo les teme es a las personas que son obedientes a la palabra de Dios. Porque si algo detesta el enemigo es de que nosotros obedezcamos, que seamos sumisos a la palabra de Dios. Ahí sí vale la pena ser sumiso, obedecer totalmente a la palabra que es nuestro mapa, es nuestro guía, es la brújula para todo cristiano, para no perdernos. Y al otro tipo de personas que el enemigo les huye y los detesta, nos detesta, es a las personas que oran sin cesar. ¿Por qué? Porque la oración es la línea directa con el Padre. Estamos amalgamados con el Padre y entonces el enemigo no tolera ver a una intercesora. Cuando mira a una intercesora como lleva la luz de Jesús, como lleva la gloria del Dios vivo, así como cuando Moisés bajó de estar en la presencia de Dios y su rostro irradiaba luz. Era tan brillante que le tuvieron que decir en ese tiempo todos los israelitas, tápate el rostro porque no podemos ver lo brillante. Por ello es que una intercesora siempre, oiga usted, parte de las características es que va a tener su rostro radiante en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de las luchas. Siempre, oiga usted, vamos a estar bendecidas, prosperadas y en victoria. Y vale la pena notar esto. Si nosotros tenemos estas características de estar llenas del Espíritu Santo, de obedecer los mandamientos de nuestro Padre Dios, ¿sabe algo? Vamos a estar en victoria a pesar de las adversidades, porque un corazón humilde, contrito y humillado, el Señor no lo desecha. Ahí es donde Dios mora. Así dice Isaías 57:15, que Dios habita en lo alto, en lo sublime, en lo contrito y humillado de corazón. Por ello vale la pena que en este tiempo nosotras como hijas de Dios anhelemos la llenura del Espíritu Santo. Por ello, cuando el apóstol Pablo decía, Evelincita, Hechos 3:19, y vale la pena recalcar, porque no fueron extensas las predicaciones de él, pero a la primera 3,000 almas. ¿Por qué? Porque la unción del Espíritu Santo de Dios estaba sobre él, no es solamente dentro de él, porque es un mayor peso de gloria. Oiga usted, somos morada y templo del Espíritu Santo, lo vimos la vez pasada, pero cuando está sobre nosotros es para ejecutar la palabra de Dios, para ir a predicar las buenas nuevas, para orar por los enfermos, para abrirle los ojos de los ciegos, para abrirle la cárcel a los que están oprimidos y presos por el mismo enemigo. Y vivimos lo que dice Isaías 61, del 1 al 4, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros. O sea, autoridad, poder delegado de parte de Dios, que es con poder, con revelación, y para que haya renovación y transformación se necesita, sí, sí, el poder del Espíritu Santo. Vamos, Evelincita. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué lindo. Arrepentíos y convertíos. Dos actitudes importantísimas para la renovación y la transformación. Todos somos pecadores. Por cuanto todos hemos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la dádiva que Dios da es vida y vida en abundancia. Entonces lo que cuenta, no importa cuáles sean nuestros pecados, es arrepentirnos y convertirnos para que vengan tiempos de refrigerio. ¿A quienes les gusta el refrigerio? ¿Verdad que a todos? Qué delicioso es tener ese refrigerio, no solo físico, material, sino el refrigerio espiritual.
y poder estar en tiempos de un oasis espiritual en la presencia de Dios, amalgamados con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sabe que otra cosa es tan hermoso, vamos a leer en San Lucas 12, mi querida Belincita, del 11 al 12, el Espíritu Santo de Dios. No importa las adversidades que atravesemos, la situación que estemos pasando, Él siempre nos va a guiar, Él siempre nos va a instruir y Él siempre nos va a capacitar y Él siempre nos va a aventar a hacer lo que nosotros a veces no nos atrevemos a hacer. Vamos, Evelincita. Gloria a Dios. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. El Espíritu Santo de Dios, como es nuestro maestro, además de nuestro consolador, de nuestro guía, pero en este caso es el maestro que nos va a enseñar qué tenemos que responder. Cuando el apóstol Pedro tuvo que actuar sin el Espíritu Santo, quitó de una vez la oreja, pero ya con el Espíritu Santo de Dios, ya meditaba, ya hablaba, sazonaba esa palabra con elocuencia, arrepentíos y convertíos de vuestra manera de vivir. Y así también a nosotros el Espíritu Santo de Dios nos guía, nos enseña, nos capacita y nos instruye qué debemos, cómo debemos. ¿Y saben qué es lo más lindo? Nos revela, porque aquí estamos amalgamando los poderes, tanto el poder de ejecutar como la revelación, pero también para que haya renovación y transformación, tienen que ir amalgamadas estas virtudes. Y entonces podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios trabaja en nuestra vida. Para ello tenemos que anhelarlo a Él. Tenemos que decirle, Espíritu Santo, te anhelo, te necesito, ven, instrúyeme y capacítame. Miremos como el apóstol Pablo, y ya todos sabemos que era un perseguidor de la iglesia, que tuvo que quedarse ciego y fue donde Ananías, y eso lo encuentran ustedes en el libro de los Hechos, para que usted se entusiasme y vaya a leer el libro de los Hechos. Y sabe algo, y luego el apóstol Pablo, de quedar ciego, y llegó donde Ananías, el Espíritu Santo de Dios le habló a Ananías, revelación, ya ve, poder y revelación, y le dijo que orara por Pablo, Saulo en aquel tiempo, Saulo de Tarso, y luego le cayeron las escamas. Hoy por hoy, así tiene que caer muchas escamas de nuestros ojos. Quizá haya muchas escamas que están impidiendo que nosotros no podamos tener la revelación para que haya una mayor transformación en nuestro hombre interior. Pero por ello le rogamos al Padre que alumbre los ojos de nuestro entendimiento por Efesios 1:18 y que se vaya toda escama que tengamos para que así podamos con mayor liberalidad ver lo que Dios quiere que veamos. El apóstol Pablo se convirtió después de ser un perseguidor de la iglesia en un cambio radical, de tal manera que Dios lo usó poderosamente para escribir las 13 cartas paulinas desde el libro de los Hechos en adelante, menos Apocalipsis que fue escrito por el apóstol Juan. Entonces podemos ver cómo el apóstol Pablo también después de su proceso de transformación y de renovación, él escribió Primera de Corintios 2:4 y quiero por favor que lo leamos. Mi querida Rosy, por favor, Primera de Corintios 2:4. Mire, el apóstol Pablo, después de ser un contrario a las palabras de Dios, miren lo que escribió y eso nos debe de entusiasmar, porque ahora, ¿quiénes creen que son los Pablos de este tiempo y los Pedros de este tiempo, los Daniel, los José, los Felipe de este tiempo? Somos nosotras, porque estamos en el Hechos 29 y somos nosotras para gloria de Dios. Vamos a Primera de Corintios 2:4 y miremos cómo el apóstol Pablo,
compartía la palabra de Dios. Vamos, Rosy. Sí. Primera de Corintios 2:4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Ven? No fueron con palabras persuasivas, porque a veces hay palabras que pueden persuadir a las personas, pero en el caso de lo que el apóstol Pablo hace notar acá, que lo que él compartía, que lo que él predicaba en ese tiempo, cuando fundó muchas iglesias, cuando escribió tantas cartas a las iglesias, no era con palabras persuasivas, sino era con el poder del Espíritu Santo. Porque cuando hay poder, lo primero que hace, ¿sabe usted? Se va el temor, se va todo aquello que mina nuestro estado de ánimo, y Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos empodera para que nosotros cumplamos la gran comisión que Él nos ha encomendado. Y para ello, mi querida Rebe, vamos a leer Primera de Corintios 12, del 7 al 11, y vamos a ver cómo el Espíritu Santo de Dios equipa a su iglesia en este tiempo. Y nosotras, como hijas de Dios, para hacer la obra, la gran comisión que Dios nos ha encomendado, tenemos que estar equipadas, no solo con las armas que hemos aprendido, sino con el equipamiento del Espíritu Santo de Dios. Vamos, Rebe. Amén. Primera de Corintios 12, del 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez usted qué de estos dones tiene usted para ejecutar donde usted está, en su familia, en la congregación, en la iglesia? Creo que vale la pena saber qué es lo que Dios nos ha dado, porque lo que Dios nos da tenemos que compartirlo, porque es para edificación del pueblo de Dios, para edificación de la iglesia. Por ello el Espíritu Santo de Dios nos da todos estos regalos maravillosos que hay que subrayar cada uno y cada detallito y ver qué es lo que tenemos. ¿Sabe por qué? Porque es así como el Espíritu Santo de Dios nos empodera. Recuerden que hemos visto las vestiduras que Él nos pone, pero esta es una mayor vestidura, porque es una vestidura de poder. Por ello dice la palabra de Dios en Proverbios 31:25, que la mujer virtuosa, ¿cuáles son las vestiduras? A ver, un examen, ahí vamos. A ver, Fuerza y honor son sus fuerza, vestiduras y se ríe de lo de lo por porvenir. Amén. fuerza y honor. ¿Y sabe por qué? Porque cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, Dios lo primero que nos da es la autoridad. Y esa autoridad, lo vimos hace 8, nos da fuerza, nos da valentía, nos da el poder, nos da la capacidad para vencer, para atar, para ligar, para deshacer en el nombre de Jesús. Y trayéndolo más lejos, por ejemplo, cuando estamos siendo nosotros empoderados por el Espíritu Santo, renovados y transformados, porque está la gloria de Dios puesta sobre los hijos de Dios, que vivimos lo de Lucas 10:19. A ver, Rosy, por favor, vamos a leer Lucas 10:19, porque si el Espíritu de Dios, oiga usted,
está sobre nosotros, está acá, sobre nosotros. ¿Para qué? Para que ejecutemos el plan divino de Dios, para que en su amor y misericordia Él actúe a través de sus hijos, a través de usted que es su guerrera, a través de todos los que se dejan usar en este tiempo. Vamos, Rosy. Dice Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Sabe que el enemigo detesta ver a una hija de Dios con la gloria de Dios. Por eso cuando dice que nos da poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones, dice nuestro Padre Dios, y que ninguna cosa mala, ninguna fuerza del enemigo nos podrá dañar. Es cuestión de creerlo. Mujeres, es cuestión de creerlo. Ninguna arma forjada que se levante en contra de nosotros nos podrá hacer daño. Y esto es para aquí, para hoy, para estos tiempos, tiempos que Dios tiene para nosotras, porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Y cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, es para tomar autoridad, para hollar serpientes y escorpiones, y que ninguna fortaleza que se levante en contra de nosotros nos podrá dañar. Es que tenemos que activarlo. Por ello es importante que nosotros nos dejemos ser renovados y transformados por el poder del Espíritu Santo. Cuando Él dice recibiréis poder, ¿para qué? Para ser testigos. ¿Testigos dónde? Primeramente en nuestra vida, en nuestra casa física, en nuestra familia, y luego a los entornos, y luego mucho más allá. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos de creer que Él nos está equipando. Y por ahí hay que estar en la reunión de los santos, porque a veces está uno a lo mejor debilitado o cansado o necesitado de una oración, y como Dios nos equipa por 1 Corintios 12, del 7 al 11, el don de milagros, el don de sanidades, el don de lenguas, y Dios va a guiar por medio de su Santo Espíritu a alguien y le va a venir a orar a usted o le va a venir a decir a usted lo que solo usted sabe. ¿Por qué? Porque así actúa el Espíritu Santo de Dios. Y Él es tan hermosamente lindo. Y dice, ¿cómo sabía? Y hay personas que dicen, ¿quién le vino a contar mi vida? Por ejemplo, escuchaba un testimonio de alguien que iba por primera vez a una iglesia y dice, alguien le vino a contar mi vida al pastor, por eso está predicando así. Y no, es el Espíritu Santo de Dios el que sabe el estado en el que uno está y cabal lanza la palabra para edificar nuestra vida. Por ello vale la pena que anhelemos el amado Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. ¿Sabe? Vamos a Hechos 4, 29, 31. Vale la pena que leamos el libro de los Hechos, porque en el libro de los Hechos, allí está el derramamiento del Espíritu Santo para en aquellos tiempos y para nuestros tiempos. Cuando nosotros creemos que andamos bajo la dimensión del Espíritu Santo, que es el fuego del Espíritu Santo de Dios cayendo sobre nuestra vida, libertando, rompiendo todo yugo de opresión. Por ello, cuando dice la palabra en Isaías 10, 27, que a causa de la unción se rompe todo yugo de esclavitud. A veces hay yugo de esclavitud de temor, de inseguridad o yugo de esclavitud de las cadenas ancestrales que muchas veces habíamos tenido, y hoy en el nombre de Jesús en la administración vamos a romper todo eso, porque nada que ver nosotros con nuestros ancestros. Nuestra vida está amalgamada con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por ello vamos a leer Isaías 10:27, por favor. Quiero que notemos algo. Si necesitamos ser renovadas y transformadas, necesitamos el fuego purificador y santificador del Espíritu Santo de Dios, que es el que quema y consume todo aquello
que eso jarasca en nuestro ser para así poder con libertad, ver la próxima clase. El Espíritu Santo, nuestro consolador, parte de la renovación y de la transformación por el poder que nos ha dado, por medio de la renovación de nuestro entendimiento y discernimiento, y nos da la palabra revelada. Vale la pena. Vamos a Isaías 10:27, por favor. Quiero que a causa de la unción se rompa todo yugo que está minando nuestra vida. A veces enfermedades que así traía la abuelita, así trae la hija, así trae la nieta, mentira del diablo. De modo que si alguno está en Cristo, dijo el apóstol Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y en el nombre de Jesús lo creemos, lo decretamos, lo declaramos, porque creemos la palabra. Y al que cree, todo le es posible. Y no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Así que cuando nosotras estamos llenas del Espíritu Santo de Dios, no hay diablo que pueda estar minando nuestra vida, porque las pequeñas zorras se comen las grandes viñas, pero de nosotros depende si dejamos que mine nuestra mente. Por ello hay que trabajar en nuestra mente. Y hoy vamos en el nombre de Jesús a estar entregando nuestra mente a nuestro Padre Dios. Vamos, mi querida Rosy. Sí, dice Hechos 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Exacto, el yugo se pudre a causa de la unción. Por mucho tiempo hemos tenido yugos ancestrales, yugos generacionales, hemos tenido inclusive yugos culturales, que así lo hacía mi mamá, así quiero hacerlo yo. Son otros tiempos. El Espíritu Santo quiere trabajar en nuestra vida. Ahora nosotros debemos de consagrar nuestra vida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y Él se glorificará en gran manera. Vamos, Hechos 4:29 al 31. Amén. En el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Parte importante, mire, si usted no asimila la riqueza de estos versículos, quiero que le pida revelación al Espíritu Santo de Dios, porque para hablar con denuedo nosotros necesitamos esa misma presencia del Espíritu Santo. Y cuando viene la presencia del Espíritu Santo, como lo que acaba de leer Rosy, a causa de la unción, se rompe todo yugo de esclavitud y empieza entonces el nuevo mover del Espíritu en nuestra vida. Los temores se van, las inseguridades se van, y aunque muchas veces vienen a tocar la puerta nuevamente, pero luego nos sale el coraje, la valentía, y nos sale el fluir del Espíritu Santo, donde el enemigo ya no tolera la misma luz, la misma gloria del Espíritu Santo, que no le queda otra cosa que sale huyendo. Y sabe, al final les contaré un testimonio de lo que viví esta semana pasada, y es a causa del ministerio, pero vale la pena, porque Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que damos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Santo Espíritu de Dios. Vea, vale la pena que usted medite detenidamente en su casita. Hechos 4:29 y 31, para que usted con denuedo, guiada por el Espíritu Santo, levante su espada, que es la palabra de Dios, y levante el escudo de la fe para derribar los dardos de fuego del maligno y así poder vencer y destruir
cualquier arma forjada que quiera levantarse en contra suya, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Eso es muy importante para armas de guerra. Miren, las personas que el enemigo detesta son las personas que están orando constantemente, que procuran con diligencia obedecer la palabra de Dios, que procuran con diligencia estar llenos del Espíritu Santo. Pregunta clave e importante, inciso de tocar. ¿Qué poder hacer para estar llenas del Espíritu Santo? Eso es tan importante. ¿Qué podemos hacer para estar llenos del Espíritu Santo? Para estar llenas del Espíritu Santo es día con día en la presencia de Dios, como el maná que no se podía llevar de un día para otro, la misma gloria de Dios puesta hoy sobre nuestra vida no puede ser la de mañana. Cada día en la presencia de Dios. Por ello es de que las intercesoras son el ejército de Cristo Jesús plantado en esta tierra, y aprovecho para felicitarlas. Mujeres guerreras, mujeres intercesoras, mujeres centinelas, hijas del Dios Todopoderoso, que Dios ha empoderado para gloria y alabanza de su santo nombre. Mujeres comprometidas con Dios, que en este tiempo están sosteniéndole los brazos en oración a las obras misioneras, sosteniéndole los brazos en oración a los siervos que están allá peleando las batallas de fe. Mujeres intercesoras son las que Dios ha puesto y las que el enemigo detesta porque no puede ver la gloria y el poder que Dios ha puesto sobre sus hijas. Así que mis amadas, las amo, las bendigo y les doy un abrazo de felicitación de parte del Padre, porque tenemos coinonía con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, porque es la línea directa que nos une con nuestro Padre Dios para derribar, para destruir, para arrancar, pero también para plantar, por Jeremías 1:10 y 1:12, porque eso es lo que Dios está haciendo en su pueblo. Nos está equipando para atar, para ligar, para deshacer, para destruir en el nombre de Jesús. Y ninguna arma forjada que se levante en contra nuestra nos podrá hacer daño, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. O nos dejamos usar por Dios, o de quién se deja usar. Qué difícil. O nos dejamos usar por Dios, o de quién nos dejamos usar. No podemos estar grises, o blancos o negros, o fríos o calientes, porque tibios nos vomitará. Y Dios nos ha equipado y está ciñendo nuestros lomos de fuerza y está enderezando nuestros pasos para que en su nombre atemos, liguemos, sujetemos, reprendamos y echemos fuera todo aquello que ha minado nuestra vida por mucho tiempo, porque a causa de la unción se rompe todo yugo de esclavitud. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ministrar y en el nombre de Jesús seguimos el próximo estudio con el Consolador, o sea, la consolación para honra y gloria del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Las desafío que sean un Pedro y un Pablo de Tarso, un Pablo ya cristiano, con poder y gloria, un teólogo hablando con denuedo la palabra de Dios. Solamente somos instrumentos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que nos llena y que está sobre nosotros nos capacita para hacer la gran comisión en nuestra vida, en nuestra casa y a donde Él nos lleve. En el nombre de Jesús. Amén.